Y precisamente lo que quiero compartir con cada uno de ustedes puede ser o estar relacionado quizás con lo que recientemente nosotros estamos viviendo. Y fue una historia que dentro de esos devocionales que uno cotidianamente hace para afianzar su conocimiento y a la hora de la predicación, me encontré con la historia de un joven predicador de los años 1800, posiblemente usted quizás lo haya escuchado, llamado John Harper. Y este joven predicador, y como se titula, el último predicador del Titanic. ¿Cuántos han escuchado la historia del Titanic? Y ustedes han escuchado la historia, también se han hecho películas y se han hablado de grandes héroes, pero poco hablan de este héroe del Titanic. John Harper, el último predicador del Titanic, dice que fue un pastor evangelista de Escocia, quien apenas se convierte al evangelio a la edad de 14 años, y ya a los 17 años de edad empezó a predicar en las calles en su tiempo libre. Y debido a esta pasión por la predicación y por lo perdido, un pastor, al ver el entusiasmo, lo escoge y le da trabajo para que predique a tiempo completo. La historia nos narra que John Harper, a la edad de 24 años de edad, empieza a pastorear. Y una iglesia con apenas 25 miembros empieza su misión. Y a unos pocos años, esta iglesia ya tuvo un crecimiento de unos 500 miembros aproximadamente. Debido a su popularidad y a su pasión por las armas, el gran predicador Dwight L. Moody lo invitó en 2 ocasiones a predicar a su iglesia en Chicago. Harper duró 3 meses ministrando en Chicago. Dice que hubo un gran avivamiento en aquella ocasión. Tiempo después recibió otra invitación, pero Harper reemplazó o mudó el viaje para navegar en el famoso barco llamado Titanic. Pero dice que el domingo 14 del 1912, el día del fatídico accidente, el clima estaba totalmente agradable, pero ustedes conocen que producto de un iceberg, el Titanic colapsó. Pero cuenta la historia que en el barco se habilitó también un lugar donde se hacía el culto para aquellos que eran cristianos, y allí estaba Harper predicando e involucrado en los asuntos del Señor. Cuenta la historia que mientras el naufragio del Titanic, Harper aprovechó toda la oportunidad y empezó a predicarle al saber que el colapso del barco era inminente. Y aprovechó el tiempo al máximo y empezó a predicar. Cuenta la historia que cuando ya el barco está a punto de naufragar, dice la historia que Harper le entregó su salvavidas a otras personas y diciendo: ustedes lo necesitan más que yo. Y cuenta que las aguas heladas del océano, Harper naufragó.
Pero 4 años después que se cuenta la historia de Harper, surge algo sumamente interesante. El sobreviviente salvado. Dice su historia que no terminó ahí. 4 años después, un joven escocés llamado Aguila Webb se puso en pie en una reunión de Hamilton, Canadá, y dio el siguiente testimonio: yo soy el sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva, solo en un mártir, esa noche hostil y horrenda, la marea trajo al señor Harper hacia mí y me dijo, ¿eres salvo? Y él respondió, no, no soy salvo. Y respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas se lo llevaron y lo trajeron nuevamente poco más tarde. Y dijo, ¿eres salvo ahora? Respondió, no. Le dijo, no puedo decidir aún con certeza si soy salvo. Volvió a decirme, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y poco después, él se hundió. Y allí solo en la noche, en medio de un intenso mar alrededor de mí, creí y soy el último convertido de la predicación de John Harper. Dios quería, hermanos,